Pastor, bienvenido. Buenas tardes, Josie. Gracias a Dios, aquí nuevamente con la audiencia. Buenas tardes a toda la audiencia. El Señor les bendiga. Un saludo especial a todos nuestros amigos que nos contactan por primera vez. Vamos a estar dando un teléfono más adelante para que usted pueda contactarnos, y si desea asistir a un grupo de amistad. Grupo de amistad es un grupo de estudio bíblico de compartimos con amigos la palabra del Señor. Entonces puede ubicarse en uno de los grupos que tenemos en la semana. Y le invitamos para mañana a las 10 de la mañana a nuestro servicio familiar. Bien, vamos a lo que dice la Escritura en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30, dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Consagrado quiere decir dedicado al Señor. Y en el libro de Malaquías dice la Escritura que el Señor dice, conociendo la naturaleza humana caída, que es tan frágil en cuanto a la fe, a la realidad de que Dios nos bendice si nosotros somos fieles, pruébenme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Este es un tiempo en el que más debemos estar apegados al Señor, a lo que dice la Escritura, a tener fe en lo que dice la palabra de Dios para ver el obrar sobrenatural de Dios en medio de estas circunstancias donde la gente pierde empresas, pierde empleos. Es donde vemos el poder sobrenatural de Dios al conservar la empresa, al conservar los empleos de todos aquellos que son fieles al Señor. Y estamos hablando acerca de 12 bendiciones que tiene el acto de dar el diezmo, como tiene bendición también la ofrenda, la primicia y los votos. Estuvimos estudiando acerca de la bendición de la sujeción, la bendición de la protección, la bendición de la provisión, la bendición de renovar el pacto, la bendición de ser buen terreno, la bendición de la fidelidad. Y hoy vamos a estudiar acerca de 3 bendiciones más, la bendición de la prosperidad. Cuando nosotros damos el diezmo a la casa del Señor, nos colocamos en una posición de prosperidad. La palabra dice, hasta que sobreabunde. Pruébenme en esto, si no os bendeciré hasta que sobreabunde. ¿Sabe? Prosperidad no es ser multimillonario, es contar con el recurso de Dios de que nunca nos fallará. Es tener dinero en la mano, no para atesorarlo, sino para bendecir la obra de Dios y bendecir al prójimo. Y si en esto nosotros somos fieles, Dios permitirá que siempre tengamos para darle a Él, a su obra y al prójimo. ¿Cuál es el interés de que nosotros demos el diezmo a la casa del Señor? De que se cubran las necesidades, de que los levitas tengan su bendición y siempre estén enseñando la palabra de Dios. En los días de Malaquías, el pueblo dejó de ser fiel. Los sacerdotes, los levitas tuvieron que irse a buscar trabajo y dejar de enseñar la palabra del Señor, y el pueblo cayó en desobediencia, en ignorancia, y de esta manera cayó en perder los valores de la palabra de Dios y caer en desgracia, y se perdió la bendición y la prosperidad. Dios dejó de bendecirlos y prosperarlos. Entonces, la importancia de ser fieles, de ser sujetos, es que nosotros permitimos que Dios a través de nosotros, la empresa del Señor siga permaneciendo y la palabra de Dios siga corriendo para que no falte y la gente al obedecerla tenga la bendición del Señor. Lo más importante de este principio también es que entre más somos fieles, entre más damos, más abundante viene también la bendición. Dice la Escritura, Jesús dijo, esto es un principio espiritual. Da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, porque con la misma medida que medís, se os volverá a medir. O sea, el que siembra escasamente, escasamente recibe. El que siembra abundantemente, abundantemente también recibe. No es malo ser prosperado. En la Escritura encontramos que Abraham, Isaac, Jacob fueron personas prosperadas y eran grandes siervos de Dios. Jesús también
Dice la historia que cuando Jesús nació, los reyes de Oriente fueron y le dieron incienso, mirra y oro para suplir las necesidades de Jesús. Y después, cuando Jesús ya entró de pleno al ministerio, también recibía ofrendas para sostener a los discípulos y a la familia de los discípulos. Vemos también a Pablo, que Pablo en un tiempo se dedicaba a trabajar, a hacer carpas para que no fuera acusado de ganar dinero incorrectamente y aprovecharse de la gente. Y Pablo, después con el tiempo, recibió ofrendas de la iglesia de Corinto, de Macedonia, y de esta manera Pablo podía sostener y ayudar en el ministerio a todos los discípulos que estaban bajo su cobertura espiritual. Dios nos quiere prosperar y bendecir, pero esto depende de nuestra fe y la manera como aceptamos este principio. Ahí está la palabra escrita: unos obedecen y reciben la bendición, otros solo la ven, la tienen en la mente, no alcanza a bajar el corazón, no ejecutan el principio y entonces viven siempre viviendo de la misericordia de Dios. ¿Qué es vivir de la misericordia de Dios? Es que aunque no somos fieles, Dios no permite que nos falte y que no nos acostemos sin dormir. Pero no estamos en calidad de tener lo suficiente ni de tampoco ayudar a otras personas, porque si apenas se tiene para sobrevivir, ¿cómo va usted a ayudar a otros? No puede. Dios quiere darte más allá de lo que tú necesitas para suplir tu necesidad y para suplir la necesidad de otras personas, familiares o amigos o hermanos de la fe. Otra bendición que nosotros recibimos y tenemos al diezmar es estar bajo autoridad. Nos colocamos bajo autoridad y eso nos da autoridad. Dios nos da autoridad cuando dice: probadme ahora en esto, ¿sabes? Es la única parte donde la Biblia dice: pruébenme ahora en esto. Regularmente en la Biblia siempre Dios ordena que obedezcamos las ordenanzas, los estatutos y los mandamientos para que seamos bendecidos. En esta ocasión, Dios, conociendo el corazón del hombre, dice: probadme ahora en esto. Y Dios siempre, conociendo el corazón del hombre, nos da más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Tengo el testimonio de una joven que ella en un congreso hicieron el reto de la ofrenda y ella dio un diezmo considerable, o dio 400,000 pesos, y cuando llega a su casa y va a la empresa, resulta que encuentra la carta de despido. Entonces ella dice: pero Señor, ¿cómo es esto? Si yo estoy aquí viviendo tu palabra, obedeciéndola, y me encuentro con esta sorpresa. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. En la siguiente semana ella llevó la hoja de vida a otro trabajo, le dieron el trabajo con una mayor asignación. O sea, Dios la pasó por ese desierto, pero la llevó a una mejor posición por su fidelidad. Entonces, número 1, nos colocamos en posición de prosperidad. Número 2, nos colocamos en posición de autoridad. Y tercero, nos colocamos en posición de adoradores. Cuando nosotros damos el diezmo, la primicia, el voto y la ofrenda, estamos adorando al Señor. ¿Qué es adoración? Es vivir de acuerdo al principio de la palabra de Dios en todas las áreas de la vida. Quiere decir, como empresario, como empleado, como padre, como hijo, como amigo, como una persona que forma parte de una comunidad, de acuerdo a los principios de relaciones que el Señor está en su palabra. Cuando somos obedientes en todas esas áreas, recibimos la bendición de hacer esos actos. Y cuando nosotros damos el diezmo al Señor, estamos adorando al Señor con nuestros actos de obediencia. Eso es como si nosotros, cuando nosotros trabajamos, ese diezmo representa el 10% de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de estar todos los días, todo un mes, cada 15 días, yendo a una empresa a desarrollar una labor. Con ese diezmo estamos santificando el 90% que el Señor permite que quede para nuestros gastos. Pues de esta manera nosotros estamos adorando al Señor. Entonces, número 1, nos colocamos en posición de prosperidad, nos colocamos en posición de autoridad y nos colocamos en posición de adoración. Adoración no solo es cantar a Dios y arrodillarse, adoración son actos de obediencia
fruto de labios y de actos que glorifiquen el nombre del Señor. Entonces, siga siendo fiel con su diezmo, con su ofrenda, su primicia, y Dios seguirá siendo fiel y bendiciéndolo con todos estos principios y bendiciones del acto de diezmar. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les dejo con el mensaje de hoy con José. Mañana, 10 de la mañana, servicio familiar. Los lunes tenemos nuestra escuela de teología. Estamos estudiando acerca de los atributos de Dios. Los miércoles estamos continuando con Armagedón, parte 2 a las 7:30. Recuerde también que si usted no alcanza a conectarse en directo, aquí en Instagram quedan grabados los mensajes para que usted los pueda ver y disfrutar de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, paz y bendición. Gracias, pastor. Amén. Bueno, continuamos con la palabra del día de hoy. Quiero que ahí donde estén, se conecten y saludo a los que nos están acompañando por primera vez. Saludos, bendiciones para todos. Quiero que me acompañen por un momento en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 4, rápidamente, versículo 1. Miren, esta es una palabra, una enseñanza que si tú eres padre, tienes hijos, o si de alguna forma tienes gente debajo, ya sea porque eres jefe, porque tu posición así lo amerita, o porque tienes discípulos, o porque simple y sencillamente sientes compasión por alguien, o porque te importas por alguien, o porque te conmueve alguien, este es un mensaje para ti. Si en alguno de estos casos te acomodas tu vida, este es un mensaje para ti. Y miren, el título del mensaje que tiene la enseñanza el día de hoy es un padre espiritual con corazón de pastor. Amén. Un padre espiritual con corazón de pastor. Y vamos a tocar unos punticos. Y el primer punto es: un padre espiritual provee alimento espiritual. Un padre espiritual provee alimento espiritual. Y miren, Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero miren, antes de pronto avanzar un poco en esto, quisiera tener claro los conceptos de lo que es padre y lo que es ser hijo. Y encontramos que el significado de padre es varón que ha engendrado, que es una cabeza de una descendencia o familia. Dice la enseñanza muy puntual en el significado, que dice que nadie es padre si no ha engendrado. Y dice: no soy padre si no tengo hijos. De igual forma, no soy padre espiritual si no me conmuevo por la necesidad de alguien, que es básicamente lo que vamos a hablar. Si a día de hoy no me conmueve la necesidad de nadie, no soy un padre espiritual. Pero Dios hoy nos quiere hablar básicamente a nuestra vida y a esa enseñanza que Él nos quiere dar hoy. Lo primero es: provee abundantemente, ¿sabes? Se encontraba Jesús en medio del desierto. Luego dice: llevado para ser tentado. Qué difícil es eso, ¿cierto? Nosotros muchas veces nos pensamos: no, es que estoy pasando por esta situación, es que las cosas no están fáciles, pero tú sabes qué es tú estar metido con Dios, porque él estaba metido con Dios. Dice que estaba en ayuno,
Tú sabes que cuando ayunas, quiebras tu carne, quiebras tu alma, buscas poder buscar el rostro de Dios, poder estar allí. Jesús se encontraba en esa tónica. Y tú sabes que en medio de esto, Él se ha llevado, y no solamente llevado, sino llevado para ser tentado, ¿sabes? Y en medio de toda esta situación que podía estar pasando Jesús, nos encontramos con algo. De las cosas que primero el diablo lo tentó fue con el alimento, pero Jesús lo confronta y le habla no de un alimento físico, sino de un alimento espiritual. ¿Sabe? El Padre espiritual tiene como carga, tiene nosotros como padres espirituales o nosotros como hijos espirituales, necesitamos darle la importancia al alimento espiritual. Esto es una enseñanza que va en dos vías. Me afecta a mí como padre espiritual, pero también me afecta como hijo espiritual. Nunca dejamos de ser padres espirituales, nunca dejamos de ser de hijos espirituales. ¿Por qué? Mira, tú quizá de pronto eres padre de familia o los padres de familia una vez engendran, tienen hijos, nace, sale a luz, son denominados padres. Y independientemente de lo que pase de allí en adelante, si el padre corresponde o no corresponde, si es amoroso, si es dadivoso, si se entrega por sus hijos, independientemente de lo que pase, no deja de ser padre. Igualmente el hijo, quiera o no quiera a su padre, lo ame o no lo ame, sienta rencor, sienta rabia o sienta lo que sea por su padre, no deja de ser hijo. ¿Sabe? Una vez nosotros hemos sido marcados, una vez nosotros hemos sido sellados por Él, por su obra, como sus hijos espirituales, o en algún momento Dios nos impulsa a poder ser padres espirituales en otro, es decir, estar atentos a otro, proveerle a otro. Una vez somos sellados, Dios nos aparta para esta obra en su caminar. Y sabe, qué interesante que para tú proveer necesitas saber lo que vas a proveer, necesitas una fuente para proveer, para tú darle alimento a tus hijos, el padre espiritual para darle alimento a sus hijos, y de igual forma el hijo espiritual para recibir alimento necesita conocer el alimento, necesita saber quién es el alimento, necesita saber dónde encontrar el alimento. Son preguntas muy importantes que nos deberíamos hacer. Simplemente escuchamos algunos y puede ser en cualquier lugar, en cualquier iglesia. Muchos se acomodan solo al recibir una palabra o solo se acomodan a recibir una porción de la palabra, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos ir más allá, que nos podamos inquietar en conocer ese alimento, que sea un alimento sólido, fuerte, que alimente y fortalezca nuestra vida, que tenga los nutrientes necesarios, lo que necesita nuestra alma, nuestro ser. A eso nos quiere llevar Dios. ¿Sabes? Tú como padre espiritual que me ves o como hijo espiritual que me ves, tú necesitas conocer el alimento. Necesitas saber dónde encontrarlo. Y ese alimento nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Es la palabra la que nos vivifica. Es la palabra la fuente de nuestro ser que nos fortalece. Fue con la palabra que Jesús confrontó a Satanás. No fue con ninguna otra cosa. Fue con la palabra en este momento preciso. Las batallas, muchas batallas en nuestras vidas van a ser libradas gracias a la palabra del Señor. Muchas batallas, tus discípulos, o muchas batallas, esa gente que tienes debajo, tus hijos, las van a librar con la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros debemos conocer el alimento para poder mostrar el alimento. Nosotros tenemos que conocer la fuente para poder guiar a otros a esa fuente.
Yo tengo que saber dónde queda el supermercado donde voy a hacer la compra para poder saber cuál va a ser la ruta que voy a coger, para saber, ya yo sé cuáles son los precios que hay allí o qué alimentos encuentro allí. De igual forma, como padre necesitamos saber y conocer ese alimento. Nunca vamos a dejar de profundizar en él. De repente un discípulo o alguien, un amigo, un familiar se te presenta con una situación específica en su vida y tú necesitas indagar sobre eso. Y a eso nos quiere mover el Señor en su palabra. Mire, en Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué tremendo, ¿cierto? Cuando tú lees el capítulo completo, te das cuenta que esto comienza en una confrontación. De repente, había mucha gente siguiendo a Jesús y Jesús coge y los confronta y le dice, no, ustedes no me siguen a mí por las señales, ustedes no me siguen a mí por lo que han visto en mí, ustedes no siguen en mí porque se les ha sido revelado que soy el Cristo, ustedes no me siguen por eso, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. ¿Tú te imaginas el impacto que tuvo que ser para ellos? De repente tú estás siguiendo a Jesús y Jesús te confronta con esto. Ustedes no me siguen por lo que soy, sino que ustedes me han seguido por lo que yo les he dado. Y eso para ellos fue un choque. Y luego que les dice eso del alimento, de que se habían comido y se habían saciado, Él se les revela y les dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y es por eso que ese Cristo, ese pan de vida, es el que nosotros debemos conocer, ese alimento que podamos presentarle a otros y que otros puedan comer de él, de esa porción y ser alimentados para que no tengan hambre jamás. ¿Sabe? La respuesta a ese familiar o a esa situación que tú puedes estar viviendo difícil está en el pan de vida, no está en ningún otro. Y ese pan de vida se revela en las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Allí está ese Cristo victorioso que nos entregó la respuesta para que nunca tuviésemos hambre ni sed. Amén. ¿Sabe? Él no solamente se nos reveló como el pan, sino que también se nos revela como ese ejemplo. En Juan capítulo 13, versículo 15, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él no solamente les dijo, bueno, ustedes ya ahora conocen al pan de vida, conocen a aquel que les va a dar de beber para que no tengan sed jamás, sino que les dice, esto que ustedes han visto en mí, háganlo también. Y más adelante vamos a tocar una cita de un personaje que se expresó de igual forma. A eso nos quiere llevar Dios, ¿sabe? Cuando tus discípulos, cuando los que te rodean ven en ti la presencia de Dios, es a causa de que ya tú has estado allí en intimidad, es a causa de que ya tú ahí lo has buscado, es a causa de que ya tú has comido de ese alimento espiritual y eso atrae. Amén. ¿Sabes? Lo segundo que un padre espiritual debe hacer con corazón de pastor es el padre espiritual guía constantemente al refrigerio espiritual. Amén. El padre espiritual guía constantemente al refrigerio espiritual. Miren, me llama mucho la atención, ¿sabes? Que leyendo esto un poco, tú te das cuenta que para tú ser padre espiritual, necesitas ser espiritual. Amén. Para tú ser padre espiritual, necesitas ser espiritual. Porque las cosas espirituales para otros son locura. Y
con nuestra naturaleza carnal no lo vamos a poder lograr. Solamente lo podremos obtener si llevamos una vida espiritual. ¿Y qué llevar? ¿Qué es llevar? Tú me dirás, Josie, pero ¿qué es llevar una vida espiritual? ¿Sabes? Es una vida de oración, es una vida de intimidad, es alguien que busca la presencia de Dios, es alguien que es de oración, sin que se lo impongan, sin que tengan que estar detrás de él, es alguien que sabe que lo necesita, es alguien que sabe que tiene que ser parte de su vida. Eso estamos llamados a hacer, a guiar a otros a ese refrigerio espiritual que solo lo van a poder encontrar en la oración, en la presencia. Miren, en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Acompáñenme rápidamente. Dice, 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y el versículo 9 dice Pablo, que lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de Padre estará con vosotros. Amén. Qué poderoso es esto, ¿cierto? Quizá si alguien se mostrare como Pablo se mostró en esta, yo leía el versículo y yo decía, yo decía, si alguien hoy en día no fuese Pablo y se monta en un púlpito y dice, lo que ustedes ven de mí o lo que han visto de mí o lo que han oído de mí, en eso es lo que tienen que pensar y eso es lo que tienen que hacer. Se vendría un mundo encima diciendo, no, es que este no tiene ni una pizca de humildad, es que no tiene tiene un corazón egocéntrico, solo piensa en él, pero no. A mí me muestra un Pablo como padre espiritual que le muestra a sus discípulos y a los que los seguían y los veía el camino. Él les decía, tú sabes que es llegar al nivel de decirle, mira, lo que tú has visto en mí, lo que tú has oído en mí, lo que tú has visto que yo hago, eso es lo que tienes que hacer. Qué tremendo. Yo no veo a alguien allí egocéntrico, con falta de humildad. Veo a alguien que está seguro de lo que es. Y uno, como padre espiritual, como hijo espiritual, tiene que saber y estar seguro de lo que es en Cristo y de lo que está haciendo. A eso nos quiere llevar el Señor, a ese refrigerio. Y ese refrigerio nos va a dar seguridad, así como lo tenía Pablo. Él estaba seguro de lo que era y estaba seguro de lo que tenía que mostrarle a sus discípulos. Tu seguridad la vas a encontrar en la oración. Tu seguridad la vas a encontrar en los tiempos a solas con Dios, cuando nadie te ve. Eso te dará seguridad de poder decirle a otro, lo que tú ves en mí, hazlo, cópialo, síguelo. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo. Mira, un padre espiritual sin el refrigerio del espíritu está seco. Y a eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a poder reflejar su gloria en otros. Y para eso lo necesitamos a Él. Miren, lo tercero es que un padre espiritual ayuda a la restauración espiritual. Amén. Un padre espiritual ayuda a la restauración espiritual. Quiero que me acompañen rápidamente en Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 3. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 3. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Qué profunda esta palabra, ¿sabes? El padre espiritual tiene que ayudar a la restauración espiritual. Tú en algún momento sientes, como les decía al principio, necesidad por alguien, que alguien sea restaurado, que un hijo sea restaurado, que un discípulo sea restaurado. Necesitamos ser espirituales para esto. La cita bíblica dice, tú que eres espiritual, restáurale. No estamos llamados a destruir, no estamos llamados a ponerle el pie al otro, no estamos llamados a matarlo, no estamos llamados a que si lo vemos dolido a nuestro hermano, a que si lo vemos triste o preocupado, sino estamos llamados a restaurar, a que él pueda ser restaurado. A eso estamos llamados, a eso nos ha llamado el Señor. Amén. Y saben, Dios nos ha llamado a eso, a que Él pueda ser restaurado. A través de nuestra vida, nosotros ser restauradores y poder ser restaurados a través de Él. Mira, Él es la fuente de nuestras vidas, es la fuente que nos va a llevar a poder nosotros bendecir a otros. Tú, y no te distraigas, ¿sabes? Tú tienes que entender lo que Él ha hecho en tu vida y tienes que saber a dónde Él te quiere llevar. Mira, no, como leíamos en el pasaje, en la cita bíblica de Gálatas, que el Señor no nos ha llamado a señalar al otro, a criticarlo al otro, sino a restaurarlo. Pero me llama la atención que Él dice, tú que eres espiritual, el carnal, el que está fuera de Dios, no es el que ha sido llamado a restaurar. El que ha sido llamado a restaurar eres tú y yo, que lo buscamos a Él, que lo necesitamos a Él, que lo queremos a Él. Somos nosotros los que tenemos que poner el ejemplo y el camino para que otros puedan ser restaurados. ¿Sabes? Pablo en una cita bíblica llamó y dijo, les decía, hijitos, por los cuales aún siento dolores de parto. En algunos momentos, esa restauración en nuestros discípulos, en un familiar, en los que nos sigue, nos va a doler, nos va a costar, al punto de sentir esos dolores de parto que pueden ser fuertes, son fuertes. En el original, la palabra allí traduce angustia. Pablo lo que decía es esa angustia que sentía por sus hijos, por sus discípulos, era fuerte, era extremadamente fuerte al punto de sentir dolores de parto por ellos. Muchas veces no será fácil, pero con el respaldo de Dios lo podremos obtener. Amén. Muchas veces nos va a costar, muchas veces quizás tendremos que pagar un precio, pero veremos la gloria del Señor, veremos su respaldo. Y a eso nos ha llamado el Señor, a que como padres espirituales y como hijos podamos acercarnos a Él, que es la fuente. Como padres espirituales y como hijos podamos buscarlo a Él, podamos ser restaurados por Él para poder restaurar a otros. Yo necesito ser restaurado para poder restaurar a otros. Si al día de hoy tú te sientes mal, sientes que sabes que hay cosas en tu vida que se tienen que alinear, es momento para poder alinearte con el Señor. Es momento para poder alinearte con la fuente que hoy se te está siendo revelada a través de la palabra, a través de este tiempo. Eso es lo que Dios busca en ti. ¿Sabes? El pastor compartía dentro de un mensaje que decía, si de pronto tú te sientes abandonado o te has sentido huérfano o quizás el ICBF, mejor dicho, te está exponiendo para ver quién te coge o quién. Hoy tu Padre espiritual está presto a restaurarte, está presto a darte una posición, está presto a ubicarte en el lugar donde mereces estar. Amén. ¿Sabe?
A veces pensamos que es un caminar sencillo, pero necesitamos pagar un precio, pero un precio que cuando se te es revelado, un precio que cuando la fuente se te es mostrada, no es un peso que te lleva al piso, sino es ese peso de gloria descrito en la Biblia. Se te convierte en un deleite, se te convierte en una pasión. Tú de pronto dirás, si yo no tengo ni la mínima idea, ni la mínima intención de ser padre espiritual de nadie, mira, o a mí no me sigue nadie, o a mí, no, tú lo único que necesitas es acercarte a Él. Él te coloca el deseo, Él te coloca el sentir. Él, una vez tú estás lleno, es un resultado, es una consecuencia poder tener compasión por otros, poder estar atentos a otros. Eso se convierte en una consecuencia, no se convierte, no lo busques como una carga o no te enfoques en el resultado, enfócate en la fuente y de esa forma lo podrás disfrutar. Amén. Miren, yo quiero que ahí donde estás puedas disponerte por un momento a una y presentarle este momento al Señor. Decirle, Señor, quizás no he sido el mejor padre espiritual, quizás no he sido el mejor hijo espiritual, pero yo quiero venir a la fuente. Entiendo que para ser padre espiritual necesito ser espiritual. Necesito tu presencia, que tu presencia irrumpa en mi vida. Necesito que tu presencia irrumpa en mi casa. Necesito que tu presencia, Padre Santo, me avive. Que tu presencia abra los cielos y me toque, Señor. Necesito esa gloria que me fortalece. Necesito esa gloria, ese fuego que me motiva a servirte, a poder sentir compasión en otros. Señor, necesito tu presencia. Quizás al día de hoy me siento seco. Quizás al día de hoy no siento nada por ti. Hoy mi corazón, ¿sabes? Ahí donde estás, dile, Señor, hoy mi corazón que quiere a ti, Señor. Aunque me sienta triste, aunque me sienta agobiado, hoy los cielos se abren a favor tuyo, iglesia. Créelo y decláralo. Créelo y decláralo, que los cielos se abren, los cielos están abiertos, ¿sabes? Los cielos están abiertos, los cielos están abiertos. Su presencia es la que te fortalece, su presencia es la que te lleva a que se cumpla el propósito para el que has sido llamado. Es su presencia, no es en tus fuerzas, es a través de su presencia. No es en tus fuerzas, es a través de su poder. No es en tu fuerza, es a través de la obra en la cruz. Su presencia se derrama en esta hora. Los cielos se rompen. Y su gloria desciende, Señor. Gracias por este momento, Padre. Gracias por tu poder. Gracias por esta tarde de victoria, Señor. Gracias, 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 Señor. Vamos, ahí todos los que están conectados, repórtense. Hay bendición para ti, tú que has estado allí. Hay bendición para ti, para tu casa. Todos colocando sus manitos. Hay bendición, hay bendición. Esa manito que sea señal de Señor, aquí estoy yo. Aquí está tu hijo, Padre, en medio de la pandemia, en medio de todo lo que a nivel mundial se ha desatado. Sigo creyendo que los cielos se abren y que veré tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Padre. Coloca un corazón de pastor en tus hijos, Señor. Un corazón que sienta lo que tú sientes. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Gracias a todos por conectarse. Los bendecimos en esta tarde. Declaramos los cielos abiertos a favor de todos. A pesar, sea cual sea la situación que estés viviendo, cielos abiertos para ti, para tu casa. Y recuerda, busca la fuente. Es la fuente la que provocará en ti ese despertar como padre espiritual. Amén. Los bendigo, iglesia. Los queremos mucho. Saludos a todos. Mañana conectados en nuestro servicio. Tendremos una palabra para ustedes y en toda nuestra agenda. CBI en casa, bendiciones para todos. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios.